Señor Herrera. Gracias, señor presidente. De forma breve también. El primer elemento era una pregunta. ¿Qué escenario de techo de gasto plantea? Y si cree que tenemos que continuar situándonos en el superávit debido precisamente al ciclo y tal y como está el ciclo. Segundo elemento. Yo creo que la dimensión de las políticas que han adoptado, mi impresión es que es de parche, pero no lo digo yo. Usted mismo cuando lo presentaba decía, contribuirá a mejorar en 2 o 3 décimas el crecimiento económico. Y yo creo que no han sido acertadas. No voy a discutir lo obvio. Para mí tratar de forma igual a quienes son profundamente desiguales no es progresivo. Y ustedes me insistirán en lo contrario y no reconocerán lo que dicen en privado, que es que la medida precisamente ha tenido muy poco de socialista, pero desde mi punto de vista no ha sido acertada. Pero además del elemento no progresivo que ya, miren, creo que es tan obvio que no hace falta ni la pena ni discutirlo, creo que el problema es económico. Y es que desde mi punto de vista lo que han aprobado es como intentar apagar el fuego con un enorme difusor de agua que hiciera que el chorro se convirtiera en millones de gotas, en minúsculos impactos sin apenas fuerza de conjunto. Y eso es lo que ha pasado. Y yo creo que es un error. Y es un error por la dimensión. Es verdad que hacen políticas de rehabilitación, señor Solbes. Pero es que de los 10.000 millones de euros que se van a gastar, 6.000 van en la medida de los 400 euros, del cheque de los 400 euros. Y no me parece razonable. Porque creo precisamente que en un contexto como el que tenemos, deberíamos destinar esos 6.000 millones de euros, por ejemplo, a políticas de rehabilitación gran parte, o a pensiones mínimas no contributivas, o a las escuelas de 0 a 3 años que generarían derechos, prestarían servicios y generarían ocupación. Y realmente el foco sería mucho más potente. Por eso creo que se han equivocado. Eso no quita como para que nuestro grupo se ofrezca precisamente a continuar trabajando. Pero entendemos que tiene que hacerse desde una reorientación. Tercer elemento, de forma muy breve. Cuando yo hablaba de la obra pública, yo digo que hay que hacer obra pública, pero que hay que hacerla de forma distinta. Yo sé perfectamente que la infraestructura en materia de ferrocarril es obra pública y creo que tenemos que apostar por ella. Pero la realidad es que el transporte de mercancías por ferrocarril en los últimos 4 años ha bajado a los niveles más ridículos que existen hoy en Europa. Y que en cambio el gobierno apuesta por kilómetros de autovías. Y lo que digo es que en el 2008, al precio que está el crudo, no se pueden hacer autovías como se hacía en el año 80. Y que cuando España es el país con más kilómetros de autovía por habitante, no es razonable, económicamente, aparte de ambientalmente y desde otros puntos de vista. Y desde mi punto de vista hoy, medio ambiente es economía, porque medio ambiente es rehabilitación de viviendas en las viviendas más ineficientes energéticamente de toda Europa. Medio ambiente hoy es mejor economía en renovables y medio ambiente es estrategia de ahorro y eficiencia, que es la que no existió con los gobiernos del Partido Popular, con una intensidad energética que era terrible y que ha existido de forma muy limitada con su gobierno, porque la ley del sector eléctrico es la misma, la ley Piqué. Una ley pensada para cuando los carburantes iban bajando. Y ese, desde mi punto de vista, es el problema. Cuarto elemento, el elemento de la financiación. Yo creo que es inaceptable la insumisión a la ley que planteaba ahora el señor Montoro. Digamos que sabíamos que eran muy liberales, ahora hay un elemento anarcoliberal que hace precisamente que no acepten la ley, y hoy ley es el estatuto que forma parte del bloque constitucional. ¿O acaso no aplicaron la ley de extranjería, por ponerles un ejemplo, que se recurrió ante el Constitucional y que además en ese caso el Constitucional dijo que era inconstitucional? ¿Y qué la aplicaron? Pues nosotros lo que pretendemos del gobierno actual es que lo que haga es aplicar la ley, que forma parte del bloque constitucional y que es el Estatut de Cataluña. Y yo estoy convencido que cumplirán porque el gobierno tiene que cumplir la ley con los marcos de bilateralidad, en un marco de multilateralidad, con aquello que plantea el Estatut de Cataluña, de acuerdo con la LOFCA. Pero para mí sí que hay un problema de actitud. Y, miren, ya hablaremos, pero yo creo que lo que hay que acordar es cuáles son los límites de suficiencia. Y si finalmente la suficiencia es ese 50% que usted, señor Solbes, plantea, bien, pero puede no serlo. Puede no serlo, puede ser menos. Y por tanto yo creo que aquí tendríamos que ir sin apriorismos y planteando que tiene que haber una distribución de forma horizontal entre comunidades autónomas seguramente distinta, pero que también tiene que haber una distribución vertical. Porque si no,
vamos a un pacto imposible. Si la distribución es exclusivamente horizontal entre comunidades autónomas y no es también vertical, y entramos en esta distribución vertical, el pacto es inviable. Y el pacto tiene que existir, se tiene que construir, pero tiene que existir. Y por tanto lo que le traslado es la necesidad precisamente de que vayamos sin apriorismos, porque mire, mientras que hoy hay problemas en sanidad por muchos factores, ustedes están repartiendo estos 400 euros, que yo creo que precisamente es una medida, desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, pero yo creo que algo frívola con lo que está cayendo. Y por último, una constatación. La reforma fiscal que supuso rebajas fiscales en el impuesto de sociedades, en un escenario del crecimiento del 3 al 4%, fue un lujo asiático. Porque las reformas del impuesto de sociedades, si en algún momento se tenían que hacer, era un momento económicamente como el actual, no cuando estábamos creciendo al 3 y al 4%. Y, por supuesto, aquellos que insistían entonces en hacer la reforma del impuesto de sociedades, que no vengan ahora a pedir otra reforma. Si se avanzaron a sus tiempos, allá ellos, pero lo que no es compatible es una rebaja del impuesto de sociedades como la que hubo y ahora otra rebaja del impuesto de sociedades, cuando el impuesto de sociedades medio, con las desgravaciones incluidas en España, hoy está por debajo de la media de la Unión Europea de los 15. A no ser que queramos competir con Estonia, con Lituania, con Letonia, que puede ser un modelo, pero ya les digo que yo creo que nuestro modelo tiene que ser precisamente el competir con modelos más competitivos económicamente que no el esloveno o el letón. Nada más y muchas gracias. Señor Rodríguez Piñeiro.